Hola, bienvenidos una vez más a Matemáticas y Robots. Mi nombre es Alberto Salmerón y esto es un video de electrónica digital. En esta ocasión te voy a presentar el pulso de reloj con el circuito integrado 555. Y sí, ya sé, me vas a decir, oiga, ¿y esto viene en el plan de estudios? Pues no viene en el plan de estudios de electrónica digital. De hecho, esto viene más adelante en algo que sería circuitos secuenciales, ¿de acuerdo? Pero resulta ser que a mí me gusta andar armando los circuitos entre clases y les muestro a los alumnos cómo lo voy haciendo. Yo hago el pulso de reloj porque me gusta utilizarlo para revisar algunos otros circuitos. Entonces ellos lo vieron y me dijeron, oiga, yo también quiero hacerlo. Entonces lo manejamos como una práctica extra sin ningún valor, o sea, no tienen puntos extra. Simplemente es por el gusto de hacerlo. Y aprovecho esta oportunidad para compartirles algo extra en cuanto al armado de los circuitos. Fíjate bien. En esta ocasión, con el circuito integrado 555, vamos a descargar la hoja de datos de Google del 555 Datasheets y la guardamos en algún lugar de la carpeta donde la tengamos. Y después vamos a revisar el PDF. Aquí lo vamos a checar. La hoja de datos está en inglés y tiene muchísima información. Aquí te voy a ayudar a encontrar en la hoja de datos la que nos interesa. Mira, por ejemplo, tenemos esta parte, que es cómo está por dentro. Si te das cuenta, son muchísimos transistores y resistencias, todo eso encapsulado en un pequeño compartimiento del circuito integrado de 8 pines. Es muy interesante cómo logran hacer esto. No te lo voy a explicar de qué se trata porque incluso yo no le sé todo cómo está aquí, pero sí sé cómo funciona. Vamos a ir aquí a la parte de abajo, vamos a descender más y aquí te presentan cómo está el circuito integrado y cuáles son sus pines, tomando en cuenta que aquí está la muesca y vamos a nombrar las patitas, los pines en el sentido contrario al manecillo del reloj, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada una de ellas tiene su nombre, su conexión a positivo, a tierra, disparo, salida, reset, control de voltaje y este es el descarga, no sé cómo se pronuncia. Bueno, aquí tiene su funcionamiento. Vamos a brincarnos un poquito de esto, sus valores, de eso yo te lo voy explicando poco a poco. La parte que me interesa es la que está aquí. Verás, tiene dos funcionamientos principales. La versión monoestable, que es que cuando aquí en el disparo, en el trigger, tú mandas un pulso, lo que va a hacer es que va a mantener encendido, bueno, aquí la salida, durante una cantidad de tiempo que tú vas a controlar por medio de estas resistencias, ¿sí? Las que están acá, y el capacitor. Entonces se utiliza normalmente como para manejar el encendido periódico, ¿sí? O bueno, más bien estable durante cierto tiempo de algún componente. Por ejemplo, cuando había una interrupción con un infrarrojo, esto hacía que se prendiera, o sea, aunque la interrupción fuera muy poquito, muy breve, daba el disparo y se prendía un zumbador o un LED indicándome que se había interrumpido la señal del infrarrojo, ¿sí? Y aquí están las operaciones con las que trabaja. La que nos llama la atención ahorita es esta, la operación astable. En este caso estable significa que va a dar un tren de pulsos. Va a ir de máximo a mínimo, máximo a mínimo, 0,5 volts, 0,5 volts, o en digital sería 0,101. Y tiene esto la propiedad de que nos va a permitir trabajar con otros circuitos, ¿sí? Para que necesitamos que vayan saltando de un estado a otro. Este tiempo que va a estar saltando, que va a ser la frecuencia en el pulso de reloj, está controlado por estas ecuaciones. Lo que quiero resaltar es que en el diagrama de conexión del modo estable te lo manejan así, ¿sí? Fíjate, aquí están los pines 8 y 4, 2, 3, ¿sí? Estas son las resistencias de la carga RL. Aquí tenemos el de control de voltaje, un capacitor, 1 va a tierra. Y aquí están las de control, RA, RB y el capacitor, que son los que nos va a dar el tiempo con la ecuación que había mencionado. Ahora, esta es la forma en cómo lo muestran en la hoja de datos. Yo he visto que muchos profesores, incluso libros, trabajan esta presentación. ¿Sí? ¿Te das cuenta?
8 y 4 van conectados a positivo, de positivo la resistencia A, B, el capacitor a tierra, 6 y 2 están juntos, aquí está el puente, ¿sí? Aquí tienes este puente enorme, ¿sí? 1 a tierra y 5 con su capacitor de voltaje y el 3 es la salida. ¿Por qué estoy mencionando esto? Verás, normalmente yo he notado que tenemos un error cuando somos estudiantes de querer resolver o bueno, armar, construir el circuito tal y como viene en el diagrama, sin entender cómo está conectado el circuito. Mira, aquí por ejemplo está marcado este enorme puente conectando el 2 y el 6 y aquí te lo marcan, ¿sí? Aquí lo hacen un poquito más corto. Y si yo te pregunto ¿dónde está la resistencia conectada? Me dirás que está aquí y aquí. Ahora mira, aquí está claramente cómo la resistencia está conectada al positivo, ¿sí? Y en este caso aquí está conectada al positivo. Sin embargo, en algunos otros diagramas te dicen los alumnos que no, que la RA, la resistencia, está conectada al 8, porque lo ven aquí. Es más, te dicen que hay un puente entre el 8 y el 4, y en realidad no, simplemente están conectadas al mismo nodo, al positivo, al VCC. Esto de no entender el diagrama y querer hacerlo exactamente igual nos provoca muchas confusiones y luego también provoca errores en el circuito. Entonces, en los diagramas que yo voy a estar formando te voy a explicar cómo debemos entender esto. De hecho, recuerdo bien que algún profesor mío y un compañero también mencionaban que nos teníamos que aprender esto de memoria y recitábamos así. De hecho, para revisarlo lo recitaba de memoria, era como una especie de oración, un Padre Nuestro. Decíamos así: 8 y 4 van conectados a positivo, el 1 a tierra. Resistencia A de positivo al 7. Resistencia B entre el 7 y el 6. 6 y 2 van juntos. Y de ese nodo un capacitor a tierra. Y ya aparte el capacitor de control de voltaje y mi salida. Repito, 8 y 4 a positivo, 1 a tierra. Alimentación, 8 y 4 a positivo, 1 a tierra. Después, del positivo la resistencia A la 7. De la 7 la resistencia B a la 6. 6 y 2 van juntos y ese punto va con el capacitor a tierra. Y así era mucho más fácil. De hecho, antes se consideraba que habías estudiado si podías armarlo sin ver el diagrama, o sea que te lo aprendieras de memoria. Es algo como memorístico. Yo no acostumbraba a hacerlo tanto, pero resulta ser que de tanto armarlo o tanto revisarlo, sí te lo aprendes de memoria, y como lo iban a ocupar en otros circuitos, terminabas aprendiéndotelo de memoria y se recitaban el mismo credo que hacía yo: 8 y 4 positivo, el 1 a tierra, la resistencia A de entre positivo y 7, la resistencia B entre 7 y 6, 6 y 2 van juntos y ese punto va con el capacitor a tierra. Bueno, si te das cuenta ya lo repetí 3 veces. Ahora, ¿cómo voy a calcular la resistencia A, la B y el capacitor? Las fórmulas te dicen lo siguiente. Tenemos un tiempo de carga y un tiempo de descarga. Vamos a manejarlo como que es el tiempo 1 arriba y el tiempo 2 abajo. O sea, el 1 positivo y el otro es el 0. Entonces, si te das cuenta, las dos fórmulas son igual. El tiempo 1 es este valor, RA más RB por el capacitor. Y este valor es la misma, pero por RB por el capacitor. Ahora, el tiempo total es la suma de estos dos, el tiempo que tarda en estar arriba y el tiempo que tarda en estar abajo. Entonces se suman y nos da esto. Y si queremos sacar la frecuencia, usamos el inverso de este periodo y nos queda esta operación. Entonces va a llegar un momento en que tú probablemente deseas, pero no lo vas a conseguir, deseas que el tiempo arriba y el tiempo abajo sean exactamente iguales. Insisto, no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque las operaciones no son iguales. Puedes hacer que se parezcan, que sean casi idénticos. La manera de lograr que estos tiempos sean casi parecidos es haciendo RA muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño en comparación a RB. Por ejemplo, si aquí tú tienes un valor de 1 y aquí tú tienes 10, aquí sumarán 11 y aquí tendrás 10. O sea, sería como el 10%. Pero si tú aquí tuvieras 1 y aquí tuvieras 100, aquí tendrías 101 y 100. Sería un valor de 1%. Entonces la diferencia se hace muy pequeña. Nosotros,
Yo cuando estudiaba esto tenía que hacer las operaciones y era bastante pesado. Afortunadamente había otras personas que también sufrían por hacer estas operaciones y encontraron una manera más sencilla de hacerlo. Te ponían todo esto, por ejemplo, en calculadoras automáticas en páginas de internet. Ahora, en los tiempos modernos ya no se hace así. Ahora, por ejemplo, yo utilizo una aplicación en mi celular. Esta es la aplicación que yo tengo. Se llama Electrodot. Yo tengo la versión de paga. Me costó como 57 pesos o 100 pesos, algo así. Pero la única diferencia entre la versión libre y la versión de paga es que no hay anuncios. Pero funcionan exactamente igual. Aquí viene una calculadora para los valores del 555. Te lo voy a mostrar ahorita en mi celular cómo funciona. Muy bien, vamos a empezar. Te voy a explicar cómo utilizar la aplicación. Mira, aquí ya la descargué del Play Store. Bueno, sí, del Play Store, Google Play. Aquí se llama Electrodot. Yo me recuerdo que se llamaba Electrodroid, pero creo que le cambiaron los creadores el nombre. En fin, vamos a abrirla. Tenemos varias herramientas. Tenemos calculadoras para diferentes cosas, como los valores de resistencia, ley de Ohm, filtros, cuál es el balón que más se acerca, algunos pinouts que necesitamos, por ejemplo, para el puerto USB, para las conexiones, o por ejemplo para aquí de los puertos Ethernet. Si vas a ponchar cables te sirve, te lo estoy recomendando. Tenemos recursos, por ejemplo aquí para ver cómo están los pinouts o los diagramas de las compuertas que estamos utilizando durante el curso. Y sí, voy a permitir sacar este celular, la aplicación durante el examen. ¿Sí? Es importante que lo tengas. También aquí tenemos algunas tablas de verdad de las compuertas lógicas. En fin, está muy bien esta aplicación. Yo tengo la versión Pro, o sea, la de paga. La única diferencia que yo le veo a la versión de paga con la Pro es que no tiene publicidad. Así que si eres estudiante, así como era yo, pues puedes descargar la aplicación de la que es gratis. Ahora yo soy profe pobre, ya no soy estudiante, porque de todos modos igual no hay dinero. Pero sí pude juntar para pagar esta aplicación. Además no está tan cara, cuesta 57 pesos me parece. Bueno, ya tiene como 4 años que la descargué. No es cierto, tiene más. Estamos en el 22, entonces ya tengo 7 años con ella. En fin, aquí la calculadora que voy a utilizar es esta que dice NE555. Observa, tenemos la versión monoestable, estable y con el ciclo de trabajo mayor al 50%. Yo voy a utilizar no la monoestable, voy a utilizar la versión estable. Y aquí en el ciclo de trabajo no te va a permitir ponerlo al 50%. ¿Sí? Yo lo voy a poner que sea al 60%. Creo que lo que más te permite es 66, 60, algo así. Bueno, aquí yo le voy a pedir que me calcule los valores para que tenga un hertz. Para que tenga el valor de un hertz, tomando en cuenta mi capacitor de 10 microfaradios. Y me va a pedir que calcule la resistencia 1 y la 2, o si quiero ver cómo cambia la frecuencia y el ciclo de trabajo. Digo, yo quiero ver las resistencias. Entonces me dice que estos son los valores de la resistencia 1 y de la 2. Y yo no voy a llegar a la tiendita de electrónica y decirle, oiga don, deme una resistencia de 28.85 kilo ohms. De hecho la más cercana sería de 27. Me van a ver raro si yo pido estos números. Entonces aquí la aplicación te dice aquí en la parte de abajo que tú lo que puedes hacer es pedir una resistencia de 30. No, espérate, esas no están tan comercial. No, sí. Otra cosa que puedes hacer aquí es cambiar aquí en este caso ¿cómo se llama? El valor de la resistencia, su tolerancia. Aquí le voy a poner la de 6, que son las más comerciales. Me dice que pide una resistencia de 30 kilo ohms y una de 56 con este ciclo de trabajo. Hace rato me daba que era 33 y 68. Bueno, en este caso es de 30. Me daba la de 33 y 68 en un ejemplo anterior, que es lo que estábamos utilizando. Aquí con ciclo de trabajo menor. Aquí en este caso pone un diodo para garantizar que más o menos se parezcan los tiempos. Aquí vamos a ponerle otra vez a un estable. Y voy a repetirle que me haga los cálculos, porque ya no me gustó que me lo cambias igual. Mira, 28, 57 y aquí me dice 33. Es el más cercano. Vamos a ponerle otra vez el 6. Ah, ok, ya lo corrigió.
Fíjate, ahora sí me dice que es de 33 kiloohms y de 68 kiloohms. Cuando ya hago el recálculo, ahora le voy a poner aquí 33 y 68. Observa cómo ya me cambia el valor de frecuencia y el ciclo de trabajo. Si yo tomo un capacitor diferente, en este caso no de 10 sino de 100 micros, observa cómo las resistencias disminuyen. Ahora es 3 kilos y 6.8 kilos. Esos son valores más pequeñitos y a lo mejor sí ya los tienes guardados. Tienes estas dos opciones. Si aumentas el capacitor, las resistencias bajan. Por el contrario, si el capacitor lo haces más pequeñito, las resistencias van a subir. En este caso yo voy a utilizar el de 10 microfaradios porque pues se me hace más fácil, ya lo tengo y es creo más económico. Entonces voy a dejarlo así en 33 kiloohms, 68 kiloohms y 10 microfaradios y me va a dar esos valores de frecuencia. En este caso me da 0.8 Hz, no es tanta la variación. Entonces esto es lo que voy a utilizar. Entonces te recomiendo mucho que te consigas esta. Si te vas a dedicar a esto de la electrónica, incluso a de la electricidad, te recomiendo, te funciona muy bien. Bueno, vamos a continuar con el video. Ya que vimos cómo calcular esos valores y utilizamos los valores sugeridos en la aplicación, este diagrama lo estoy haciendo yo con el Electronic Workbench. De hecho, aquí no copié el símbolo de tierra, pero aquí debe de ir el tierra porque este es el GND, que son estos. Aquí estoy haciendo la simulación y observa cómo el icono del Electronic Workbench es diferente al icono como me aparece en la hoja de datos, pero está acomodado así precisamente para que sea fácil hacerlo. Mira, aquí está cómo cae el voltaje de los 5 volts o la alimentación positiva, la resistencia 1, la 2 y el capacitor. ¿Sí? Aquí están. De hecho, lo ideal sería que este estuviera por acá, pero bueno, así lo ponen ahí. Y en este caso observa que yo estoy poniendo primero la resistencia y luego el LED. Normalmente ponemos el LED y luego la resistencia, pero como les decía a mis alumnos, da igual en este caso cuál pongas primero y cuál después. De todos modos el LED se va a prender y la resistencia va a estar limitando la corriente. Estos dos están en serie, entonces si no voy a tomar en cuenta la lectura del voltaje y nada más me importa la limitación de la corriente, basta con que estén en serie, no importa cuál vaya primero y cuál vaya después. Ahora, el hecho de mostrarte los tres diferentes diagramas es porque quiero que veas que para armar el circuito va a haber variaciones. Por ejemplo, usando el simulador, el Tinkercad, lo voy a armar de esta manera. Aquí por ejemplo tengo mi batería con mi regulador de voltaje a 5 volts y observa, cuando estoy armando lo primero que hago es conectar el 8, aquí está, el 8 a positivo, el 4 a positivo, el 1 va a tierra, listo, ya lo hice. Ahora del positivo una resistencia al 7 y ahora del 7 va una resistencia. Esa resistencia la voy a mandar al 6 y al 2 y de este mismo nodo voy a poner un capacitor a tierra. Este es el control de voltaje del de 5 a tierra y aquí yo tengo mi salida con una resistencia al LED y a tierra. Si te das cuenta el diagrama está muy pequeñito, pero también puede haber variaciones. Por ejemplo, el capacitor, en este caso el del Tinkercad, lo podría poner aquí y aquí hacer mi conexión a tierra más pequeñita, me daría una presentación diferente. Ahora también otra, yo en la vida real no acostumbro a armarlo así, aquí porque estoy limitado a las condiciones del programa de que tienen cierta medida, pero en realidad lo que hago es que conecto a positivo, positivo y tierra, eso sigue igual, pero pongo mi resistencia del lado, un poquito inclinada, la pongo de aquí hacia acá, aquí pongo la 7 y luego de aquí hacia acá pongo la otra resistencia y luego pongo un cable de aquí hacia este punto, ¿sí? Nada más un solo cable de aquí hacia acá y este capacitor es pequeñito, aquí se ve muy grande, entonces lo coloco justamente aquí. Deja tomar un lápiz, ok, y lo pongo justamente aquí, listo. Y obviamente la resistencia la pongo en diagonal para poner el LED aquí y ya está conectado a tierra, o sea, lo recorro un poquito más, se hace un poco más compacto, pero así funciona. Ahora, ¿de qué sirve que sea compacto?
Bueno, es que este circuito va a formar parte de otros circuitos y no vamos a andar ocupando mucho protobord. Si ocupamos mucho espacio lo podemos extender muchísimo, pero después cuando queramos meter más circuitos ya no va a ser tan fácil, voy a necesitar espacio. Bueno, este circuito está hecho para una frecuencia de oscilación de 1 Hz, como vimos en el cálculo, y esta resistencia que me está marcando aquí de 68 kilos es la que me va a ayudar a controlar el tiempo en el siguiente circuito. El siguiente circuito que voy a mostrarte es una variación, porque voy a cambiar esta resistencia, por un potenciómetro para poder hacer de manera variable, porque no voy a querer siempre que esté a la misma velocidad. A veces voy a querer que esté más rápido para poder verificar y que se detenga en cierto punto. La variación con el potenciómetro es la siguiente. Y nuevamente lo armé diferente. Ahora observa este detalle. Aquí en este caso igual 8 y 4 están a positivo y el 1 está a tierra. La resistencia A o la 1 está del positivo a la 7. Y ahora de aquí de este 7 voy a mandarlo al potenciómetro. Recuerda que el potenciómetro es una resistencia variable que cambia entre el centro y alguno de los extremos. Entonces yo decidí utilizar este extremo de aquí. Entonces de la 7 va al centro y tomando el extremo del lado derecho, de aquí lo mando al 6 y también lo mando al 2. Aquí voy a tener que tomar un cablecito para poner el capacitor y luego mandarlo a tierra. Y aquí está entonces el circuito. Fíjate, la resistencia 1, la 2 y luego a este nodo y ya se va a tierra. Y en este caso la salida, observa que la estoy mandando a este punto y a este punto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este LED está conectado aquí a tierra y el otro está conectado a positivo. Y los LEDs son diodos. Cuando yo aquí tenga un 1, voy a tener un 1 aquí, o sea 5 volts aquí y aquí. Entonces cuando yo tenga 5 volts aquí, este diodo estará polarizado correctamente y hará que se encienda, ¿sí? El voltaje se irá hacia acá y aquí tendré tierra y este LED va a prender. Pero este tendrá 5 volts aquí y tiene otro voltaje aquí, entonces está a la inversa. Este no va a prender. Cuando cambie el ciclo y yo aquí tenga negativo o 0 volts tierra, entonces este tendrá 0 y también por acá tendrá 0. Entonces no variará y este no va a encender. El que va a encender es este, porque ahora aquí voy a tener 0. Entonces el voltaje se va a ir de aquí de los 5 volts a través de la resistencia, pasa por el LED y se va hacia el integrado. ¿Qué estoy logrando con esto? Que en este caso con el 555 uno prende y el otro se apaga y se intercambian. Esto lo hago para demostrarte que puedo utilizarlo tanto como positivo como negativo, o sea, incluso voy a poder utilizarlo como flanco de subida o flanco de bajada, ¿sí? ¿Esos términos son nuevos? Sí, lo sé. Flanco de subida es cuando cambia de 0 a 1 y flanco de bajada es cuando cambia de 1 a 0. O sea que no solamente importa si está en 0 o está en 1, sino también importa cuando cambia, cuando pasa de uno al otro, ya sea que suba o que baje. Pero eso es tema para otro video. Ahora te voy a mostrar cómo funcionan estos circuitos en el simulador. Aquí tenemos el primer circuito, el 555 en su forma estable. Vamos a iniciar la simulación y quiero que observes cómo el LED va prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Esto lo va a hacer con una frecuencia de 1 Hz, o sea que debe de tener un periodo en 1 segundo. Se prende y apaga, por lo tanto debe estar prendido un poquito más de medio segundo y el resto del tiempo para completar 1 segundo debe estar apagado. Aquí tenemos ya el circuito con la resistencia variable. Vamos a iniciar la simulación y observa cómo los LEDs intercambian, mientras uno se prende el otro se apaga y así continuamente. Con la resistencia vamos a poder cambiar la velocidad. Mira, lo vamos a hacer un poquito más rápido. En este caso estoy utilizando una resistencia de 250 kilo ohms. Y aquí al variarlo se va a hacer mucho más rápido, porque la resistencia disminuye. Entonces se hace más pequeña en comparación de RA. ¿De acuerdo? Ok. Cambia el tiempo. Aquí casi no se nota.
Este se ve más prendido que este, bueno, este se ve encendido y este se ve apagado. Aquí sí alcanzas a ver cómo parpadea, porque el tiempo que está prendido es mayor que el tiempo que está apagado. Eso ya lo habíamos visto en las ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver la velocidad aquí. Ahora, repito, este circuito está enorme, tiene mucho espacio, precisamente porque es didáctico, es para que tú puedas ver cómo están las conexiones, ¿sí? Tratando de hacer este circuito un poquito más pequeño para presentarlo con otros circuitos, para no tener tantos protoboards, es que hice esta otra versión. Si te das cuenta, en esta versión es un poco más compacto. Aquí ya nada más puse un LED. ¿Sí? Lo hice lo más pequeñito que se pueda. De hecho, en la vida real, repito, podría incluso la resistencia no ponerla hasta acá, porque aquí es el tamaño mínimo que me maneja el Tinkercad, lo podría haber puesto de este lado y recorrerlo un puntito más, ¿sí? Un poquito más hacia la izquierda. Igual este. Aquí este lo voy a utilizar como modelo para hacer otro circuito, que aquí va a caber. En el siguiente voy a utilizar este pulso de reloj para activar el cambio en un contador binario. Un contador binario de 4 bits. Voy a ver si lo encuentro aquí en el Tinkercad para poder sacar los números, bueno, para poder mostrar con LED los números del 0 al 15 sin tener que utilizar un deep switch. Y eso, bueno, me va a ayudar a visualizar más fácilmente aquí en el simulador y también en la vida real unos de los circuitos que voy a hacer a continuación. Y bueno, con eso terminamos el video del día de hoy, esta práctica extra, nada más ilustrativa. Y mi consejo sería, aparte de que te suscribas a mi canal, mi consejo sería que recuerdes que no tienes que armar el circuito exactamente como está en el diagrama. El diagrama es una interpretación eléctrica, pero tú cuando lo estás armando le vas a dar otra forma física. No cometas el error que hacen muchos alumnos de tomarle una fotografía y después armarlo, porque aquí en este caso, si tú tomaras la fotografía y se viera así, no te alcanzarías a dar cuenta dónde está conectado el otro componente, porque te lo tapa el capacitor, ¿sí? Podrías equivocarte, ponerlo aquí o acá. Entonces no tomes la fotografía del circuito de tu compañero, mejor ármalo tú. El circuito de tu compañero simplemente es una interpretación de cómo lo armó él, y mejor pregúntale o que te ayude a conectarlo. Y recuerda, en este caso, en este circuito que es muy común que estemos haciendo, tenemos ese como credo de decir el 8 y el 4 positivo, el 1 al tierra, resistencia 1 o A del positivo al 7, la otra resistencia va del 7 al 6, 6 y 2 van juntos, y ahí en este caso de ese nodo va el capacitor a tierra. Ahora sí, ya es todo por el video del día de hoy. Recuerda suscríbete a mi canal. Si puedes, por favor, comparte mis videos o mis publicaciones para que así lleguemos a más gente que quiere estudiar. Porque recuerda el lema de este canal: estudiando juntos es más fácil aprender. Buenos días, buenas tardes, bye bye. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.